En un rincón del mundo, donde la realidad se quiebra, una presencia antigua acecha. No es humana, no es divina, sino algo más. Algo que guarda secretos capaces de destruirte o salvarte. ¿Quién es la reina del velo? ¿Una guardiana olvidada? ¿Una jueza implacable? ¿O un eco de un poder primigenio? Atrévete a cruzar el umbral y descubre la verdad, si tienes el valor. En las tierras olvidadas del norte, donde los vientos cortaban como cuchillas y la nieve guardaba memorias de eras perdidas, existió un lugar que no aparecía en ningún mapa. No era un bosque común, sino un laberinto vivo, un ente que observaba, respiraba y decidía quién podía adentrarse en sus dominios. Sus árboles, altos como torres, parecían murmurar secretos en lenguas que nadie recordaba. Allí, las leyes del mundo se desmoronaban y lo imposible se tornaba real. Los viajeros que se aventuraban en aquel bosque lo hacían con temor. Cada paso resonaba como un desafío y el silencio era tan denso que parecía presionar el pecho. Los senderos se desvanecían bajo los pies y los sonidos de la vida humana, el traqueteo de un carro, el canto de un pastor, se desvanecían en un vacío opresivo, roto solo por el crujido de una rama o el susurro del viento, que a veces parecía pronunciar un nombre. Era un lugar donde el tiempo se retorcía, donde los valientes, los desesperados o los necios buscaban respuestas que no debían ser halladas. En el corazón de aquel bosque, donde la luz apenas se filtraba entre las ramas, se alzaba una estructura imposible. No era una casa, no del todo. Era una fortaleza de piedra negra, suspendida a pocos centímetros del suelo, sostenida por un enjambre de raíces vivas que se retorcían como serpientes. Alrededor, un círculo de estacas de obsidiana brillaba con un fulgor pálido, como si absorbieran la luz de la luna. La fortaleza no permanecía quieta, se movía, se inclinaba, como si tuviera voluntad propia, como si decidiera quién era digno de acercarse. Acercarse a aquella fortaleza era un acto de coraje, pero también de ritual. No bastaba con caminar hasta la puerta. Había que conocer las palabras, el cántico antiguo que apaciguaba a la bestia que guardaba el umbral. Fortaleza de sombras, abre tu corazón al viajero y cierra tus ojos al mundo, debían recitar los intrusos. Solo entonces, con un crujido que sacudía la tierra, las raíces se aquietaban, la estructura se detenía y una entrada se revelaba, como si el mismísimo bosque contuviera el aliento. ¿Quién reinaba en aquel lugar imposible? Era la reina del velo, una figura envuelta en misterio, temida y reverenciada en igual medida. Algunos la llamaban devoradora de almas, una entidad que castigaba a los imprudentes con un hambre insaciable. Otros susurraban que era una guía, una guardiana de verdades tan antiguas que los dioses mismos las temían. Se decía que volaba en un carro de sombras, tirado por criaturas que no pertenecían a este mundo y que borraba su rastro con un manto tejido de niebla. Su presencia era un enigma. Era un monstruo que acechaba en la oscuridad, una salvadora que ofrecía dones a los dignos, o algo que trascendía ambas cosas. Para desentrañar el enigma de la reina del velo, no bastaba con mirar su figura. Había que seguir los pasos de aquellos que, por valentía o desesperación, se atrevieron a buscarla. De todos los héroes y heroínas de las leyendas antiguas, ninguna era más recordada que Alina la Valiente, una joven cuyo destino se entrelazó con el de la reina en una historia que resonó a través de los siglos. La vida de Alina comenzó en un pequeño pueblo al borde de un acantilado, donde el mar rugía como un dios enfurecido. Su madre, una mujer de mirada profunda y manos marcadas por el trabajo, fue su primer refugio. Pero la muerte,
cruel e implacable, se llevó a esa madre cuando Alina aún era una niña. En su lecho de muerte, la mujer le entregó un amuleto de cristal tallado con símbolos que nadie en el pueblo podía descifrar. «Guárdalo cerca, hija mía», susurró con su último aliento. «Cuando la oscuridad te rodee, Él te mostrará el camino». Aquel amuleto no era un simple adorno, era un fragmento de algo antiguo, un eco de un poder que palpitaba como un corazón. Alina lo llevaba colgado al cuello, y en las noches más frías, cuando el viento aullaba como un lobo, sentía que el cristal susurraba como si tuviera vida propia. Era más que un objeto, era un lazo con su madre, una promesa de que no estaba sola. Tras la muerte de su madre, el padre de Alina, un hombre débil ante el dolor, tomó una nueva esposa. Era una mujer de ojos fríos y lengua afilada, acompañada de 2 hijas tan crueles como ella. Celosas del espíritu indomable de Alina, de su belleza que no podían opacar, la relegaron a las tareas más arduas. La obligaban a limpiar las cenizas del hogar hasta que sus manos se llenaban de ampollas, a acarrear agua del pozo helado bajo la nieve, a tejer hasta que sus dedos sangraban. Querían apagar su luz, doblegar su espíritu, convertirla en una sombra de sí misma. Pero Alina tenía un secreto. Cada noche, cuando la casa dormía y el silencio envolvía el pueblo, sacaba el amuleto y compartía con él un pedazo de pan. Entonces, el cristal brillaba suavemente y una voz apenas audible le respondía, consolándola, guiándola. «No temas, pequeña», parecía decir. Mientras Alina descansaba, el amuleto trabajaba, desenredaba nudos imposibles en el telar, reparaba herramientas rotas e incluso hacía crecer flores en el jardín estéril, como si desafiara la voluntad de la madrastra. Alina no solo sobrevivía, su fuerza crecía en la adversidad, como un roble que se aferra a la roca. La madrastra, consumida por la envidia, no podía tolerar la resistencia de Alina. Una noche sin luna, tramó un plan tan cruel como ingenioso. Apagó todas las luces del hogar, sumiendo la casa en una oscuridad total. «No hay luz en esta casa», anunció con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Alguien debe ir al acantilado lejano, donde vive nuestra vecina, y pedirle una chispa». Todos en el pueblo sabían quién vivía en ese acantilado. La reina del velo, la figura que los ancianos temían nombrar, la guardiana de un lugar donde los vivos no pertenecían. Las hermanastras, con risas nerviosas y miradas esquivas, se negaron a ir, alegando un terror que era más teatro que verdad. La tarea, como siempre, recayó en Alina. Era una misión imposible, un destierro disfrazado de encargo doméstico. Enviar a Alina al dominio de la reina del velo era condenarla a un destino incierto, quizás a la muerte misma. Pero la madrastra no sabía que Alina no estaba sola. Con el amuleto en su mano, cálido contra su piel y el corazón latiendo con una mezcla de miedo y determinación, Alina se adentró en la noche. El sendero hacia el acantilado era traicionero, tallado en roca resbaladiza y rodeado por un mar que rugía como si quisiera devorarla. La oscuridad era tan densa que parecía viva, y los sonidos del viento se mezclaban con ecos que podrían ser voces, lamentos o promesas. Alina apretaba el amuleto, que emitía un leve calor, como si supiera que ella necesitaba valor, que la esperaba en el dominio de la reina del velo, un monstruo que la devoraría, una prueba que la rompería, o un destino que la transformaría para siempre. Caminó durante horas, y el bosque que rodeaba el acantilado comenzó a cambiar. Los árboles no solo eran altos, parecían inclinarse hacia ella, sus ramas como dedos que rozaban su capa. El aire estaba cargado de una energía que hacía erizar la piel, como si el bosque entero estuviera vivo,
observándola, juzgándola. ¿Era una intrusa o una invitada? De repente, un destello atravesó la penumbra. Un jinete envuelto en luz silverada pasó a su lado, montado en una criatura que no era un caballo, sino una sombra con forma equina. Su rostro era cegador, y al pasar, la noche se deshizo en un amanecer prematuro, como si el tiempo mismo obedeciera su presencia. Alina contuvo el aliento, su corazón acelerado, pero el amuleto vibró, instándola a seguir adelante. No estaba sola en el bosque, y lo que había visto no era humano. ¿Qué significaba aquel jinete? ¿Era un guardián, un mensajero o una advertencia de lo que yacía más allá? Alina no lo sabía, pero algo en su interior le decía que estaba a punto de cruzar un umbral del que no había retorno. La historia de Alina comenzó en un pequeño pueblo encaramado al borde de un acantilado, donde el mar rugía con furia eterna, azotando las rocas como si quisiera reclamar la tierra para sí mismo. El viento salado penetraba en cada rincón, llevando consigo el olor a algas y a promesas rotas. Allí, en una humilde cabaña de madera desgastada por las tormentas, vivía Alina junto a su madre, una mujer de mirada profunda y manos marcadas por años de trabajo arduo. Su madre no era una mujer común. Poseía un conocimiento antiguo, heredado de generaciones de mujeres que habían aprendido a escuchar los susurros del viento y los secretos del mar. Una noche de invierno, cuando la nieve caía en silencio y el fuego en la chimenea apenas lograba calentar la habitación, la madre de Alina sintió que su tiempo se acababa. Su cuerpo, debilitado por una enfermedad que ningún curandero del pueblo había podido nombrar, temblaba bajo las mantas raídas. Con un esfuerzo que parecía extraer las últimas fuerzas de su alma, tomó la mano de su hija y colocó en ella un amuleto de cristal tallado con símbolos extraños, runas que parecían moverse bajo la luz parpadeante del fuego. «Guárdalo cerca, hija mía», murmuró con una voz que era apenas un hilo. «Este cristal no es solo una joya, es un fragmento de algo mucho más grande, un eco de un poder que ha existido desde antes de que los hombres nombraran las estrellas. Cuando la oscuridad te rodee, cuando sientas que no hay salida, Él te mostrará el camino, pero nunca lo uses con ligereza, porque su magia exige un precio». Alina, con los ojos llenos de lágrimas, apretó el amuleto contra su pecho. No entendía del todo las palabras de su madre, pero sentía su peso, como si el cristal llevara consigo el alma de quienes lo habían portado antes. La madre sonrió débilmente, una sonrisa que iluminó su rostro demacrado por un instante, antes de cerrar los ojos para siempre. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier tormenta. Los días posteriores a la muerte de su madre fueron un torbellino de dolor y cambio. El padre de Alina, un hombre callado y endurecido por la vida en el mar, no supo cómo llenar el vacío que dejó su esposa. Buscó consuelo en la compañía de una mujer del pueblo, una viuda de ojos fríos y lengua afilada, que llegó acompañada de 2 hijas, tan crueles y calculadoras como ella. La madrastra, como pronto la llamó el pueblo, vio en Alina una amenaza desde el primer momento. No era solo su belleza, que hacía que los jóvenes del pueblo la miraran con admiración, sino su espíritu indomable, una chispa que ni el dolor ni la pérdida podían apagar. La madrastra y sus hijas comenzaron a confinar a Alina a las tareas más duras y humillantes. Desde el amanecer hasta el anochecer, Alina limpiaba las cenizas frías de la chimenea, fregaba los suelos hasta que sus rodillas sangraban y acarreaba cubos de agua helada desde el pozo al borde del acantilado. Tejía redes para los pescadores, sus dedos ágiles moviéndose con rapidez.
pero cada puntada era un recordatorio de su nueva realidad. Era una sirvienta en su propio hogar. Las hermanastras, con sus risas crueles, se burlaban de ella, derramando agua en los suelos recién limpiados o escondiendo sus herramientas para verla buscarlas desesperada. Querían quebrarla, apagar esa luz que brillaba en sus ojos verdes, esa fuerza silenciosa que parecía desafiar su autoridad. Pero Alina no estaba sola. Cada noche, cuando la casa dormía y el viento aullaba contra las ventanas, sacaba el amuleto de cristal de debajo de su almohada. Lo colocaba en la palma de su mano. Le ofrecía una miga de pan duro, el único alimento que podía permitirse guardar, y susurraba sus penas. «Madre, ayúdame», decía, con la voz rota por el cansancio. Entonces, algo extraordinario sucedía. El cristal comenzaba a brillar con una luz suave, como si capturara la esencia de la luna. Una voz, apenas audible, respondía desde su interior. Una voz que no era la de su madre, pero que llevaba su calidez. «No temas, pequeña», susurraba. «Descansa, y yo haré el resto». Alina, agotada, se dejaba caer en su catre, y mientras dormía, el amuleto trabajaba. Las redes rotas se reparaban solas, los suelos sucios quedaban impecables, y el jardín estéril, donde nada crecía por la sal del aire, comenzaba a mostrar brotes de hierbas que nadie había plantado. Alina no veía cómo sucedía, pero al despertar, encontraba las tareas completadas, como si un ejército invisible hubiera trabajado en su nombre. Las hermanastras, furiosas al ver que sus esfuerzos por humillarla fracasaban, redoblaban sus crueldades, pero Alina resistía. El amuleto no solo aliviaba su carga, le daba esperanza, un recordatorio de que su madre seguía con ella, de alguna manera, en cada destello de luz del cristal. La madrastra, consumida por los celos, notó que Alina no solo sobrevivía, sino que parecía fortalecerse con cada día. Su belleza no se marchitaba bajo el peso del trabajo. Al contrario, sus ojos brillaban con una determinación que hacía que los aldeanos hablaran de ella con respeto. La madrastra decidió que debía deshacerse de Alina de una vez por todas, pero no con veneno ni violencia, pues temía la ira del pueblo. En su lugar, ideó un plan más sutil, uno que disfrazara su maldad como una simple tarea doméstica. Una noche sin luna, cuando el cielo estaba cubierto de nubes tan densas que parecían tragarse las estrellas, la madrastra apagó todas las velas y lámparas de la casa. El fuego en la chimenea, que había ardido débilmente durante días, se extinguió por completo, dejando la cabaña sumida en una oscuridad absoluta. «No hay luz en esta casa», anunció con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Alguien debe ir al acantilado lejano, donde vive nuestra vecina, y pedirle una chispa para encender el fuego». El pueblo entero sabía quién vivía en ese acantilado. Los ancianos contaban historias de una figura temida, una entidad que no era humana, que reinaba sobre un lugar donde la realidad se torcía. La llamaban la Reina del Velo, y su nombre se pronunciaba solo en susurros, como si nombrarla pudiera invocarla. Las hermanastras, con risas nerviosas y excusas torpes, se negaron a ir, fingiendo un terror que en el fondo compartían. La responsabilidad recayó en Alina, como la madrastra había planeado. Era una sentencia disfrazada de encargo. Nadie que se adentrara en el dominio de la Reina del Velo regresaba igual, si es que regresaba. Alina, con el corazón latiendo con fuerza, tomó el amuleto y lo guardó en el bolsillo de su vestido raído. No había miedo en sus ojos, solo una resolución silenciosa. Sabía que esta misión no era solo por una chispa, era una prueba, una que su madre había previsto. Con el amuleto como su única compañía,
Alina salió de la cabaña y se enfrentó a la noche. El viento la golpeó como un latigazo y el rugido del mar parecía advertirle que diera media vuelta. Pero ella avanzó, paso a paso, hacia el acantilado lejano, hacia un destino que cambiaría no solo su vida, sino el tejido mismo de su mundo. ¿Qué encontraría en el dominio de la reina del velo? Y estaría preparada para el precio que tendría que pagar. Alina abandonó el pueblo bajo un cielo sin estrellas, donde la luna parecía haberse ocultado para no presenciar lo que estaba por venir. El sendero que conducía al acantilado era un trazo angosto tallado en la roca viva, tan resbaladizo que cada pisada exigía toda su concentración. El mar, allá abajo, rugía con una furia ancestral, lanzando espuma contra las paredes de piedra como si quisiera advertirle que retrocediera. El viento traía consigo un olor salino mezclado con algo más antiguo, algo que recordaba a tumbas abiertas y promesas rotas. Durante la primera hora de marcha, Alina sintió el peso de la soledad. El amuleto de cristal colgaba de su cuello, frío al principio, pero pronto comenzó a calentarse contra su piel, como si absorbiera su miedo y lo transformara en coraje. Cada vez que dudaba, lo apretaba con fuerza, y una leve vibración le recordaba que no estaba completamente sola. El sendero se estrechaba progresivamente, obligándola a pegarse a la pared rocosa, donde las enredaderas muertas se aferraban como dedos esqueléticos. La oscuridad era tan absoluta que parecía tener textura. Podía sentirla rozando su rostro, susurrando en su oído con voces que no eran humanas. A veces creía escuchar el llanto de su madre, otras el eco de risas crueles de sus hermanastras, pero el amuleto palpitaba con más fuerza en esos momentos y Alina seguía adelante, paso a paso, hasta que el sendero se abrió en un bosque que no debería existir tan cerca del acantilado. Los árboles eran diferentes aquí. No eran los pinos robustos del pueblo, sino gigantes, retorcidos, con troncos cubiertos de musgo luminiscente que emitía un brillo verdoso y enfermizo. Las ramas se entrelazaban formando un techo que bloqueaba cualquier atisbo de cielo, y el suelo estaba cubierto de una alfombra de hojas secas que crujían bajo sus pies con un sonido que parecía un lamento. El aire era más denso, cargado de una electricidad estática que hacía que los cabellos de Alina se erizaran. Fue entonces cuando escuchó el primer galope. Un destello plateado atravesó la penumbra como un relámpago contenido. El jinete era una figura envuelta en luz, su armadura reflejando destellos que parecían fragmentos de estrellas caídas. Montaba una criatura que no era un caballo, sino una sombra con forma equina, cuyos cascos no tocaban el suelo sino que lo rozaban, dejando un rastro de escarcha que se desvanecía al instante. El rostro del jinete era cegador, como mirar directamente al sol en su cenit, pero Alina alcanzó a ver unos ojos que no parpadeaban, fijos en un punto más allá del horizonte. Cuando pasó a su lado, el bosque se transformó. La oscuridad opresiva se retiró como una marea, y un amanecer prematuro tiñó las hojas de tonos rosados y dorados. Los árboles parecieron enderezarse, como si saludaran al jinete, y el aire se llenó de un aroma a rocío fresco. Alina quedó paralizada, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. El jinete no la miró, no reconoció su existencia, pero su paso había cambiado el mundo a su alrededor. Siguió caminando, ahora con más urgencia. El bosque parecía responder a su presencia, las ramas apartándose ligeramente para dejarle paso, aunque no podía estar segura de si era ayuda o una trampa. El amuleto vibraba con más intensidad, guiando sus pies cuando el sendero se bifurcaba en direcciones que parecían idénticas.
Horas después, cuando el sol debería haber estado en su punto más alto, pero el bosque lo mantenía oculto, apareció el segundo jinete. Este era diferente. Su armadura era de un rojo intenso, como sangre fresca bajo la luz del mediodía, y su montura era un corcel de fuego líquido, cuyos ojos ardían con brasas. El jinete llevaba una lanza que parecía hecha de rayos de sol concentrados, y su rostro estaba sonrojado, como si acabara de salir de una batalla. Cuando pasó galopando, el calor envolvió a Alina, y el bosque se iluminó por completo. Los árboles se cubrieron de hojas nuevas en cuestión de segundos. Flores brotaron del suelo como si el verano hubiera llegado de golpe, y el aire se llenó del zumbido de insectos que no habían estado allí momentos antes. El jinete tampoco la miró, pero su paso dejó un rastro de calor que hizo que el sudor perlara la frente de Alina. El amuleto, ahora casi ardiente, parecía cantar en su pecho, una melodía que no tenía palabras, pero que llenaba su mente de imágenes de campos dorados y cielos infinitos. Alina comprendió entonces que no eran jinetes mortales, eran manifestaciones de algo más grande, fuerzas primordiales que controlaban el flujo del tiempo y la luz. El primero había traído el amanecer, el segundo el mediodía. ¿Qué traería el tercero? El bosque se volvió más denso, los árboles tan cercanos que sus troncos formaban paredes vivas. El suelo se inclinó hacia arriba y Alina supo que se acercaba al acantilado. El sonido del mar era ahora un rugido constante y el viento traía consigo fragmentos de conversaciones en lenguas olvidadas. Al caer la tarde, llegó al borde del mundo. El acantilado se alzaba ante ella como una muralla negra, y en su cima, en un claro azotado por el viento, estaba la fortaleza de la Reina del Velo. Flotaba sobre un enjambre de raíces vivas que se retorcían como serpientes marinas, y las estacas de obsidiana que la rodeaban brillaban con un fulgor interno que parecía latir al ritmo de un corazón invisible. Justo cuando Alina dio el primer paso hacia el claro, el tercer jinete apareció. Era una figura envuelta en oscuridad absoluta, su armadura absorbiendo la luz en lugar de reflejarla. Montaba una criatura que era la ausencia de forma, una sombra con ojos que eran pozos sin fondo. Cuando galopó hacia la entrada de la fortaleza, la noche cayó como un telón de terciopelo negro. El mundo se sumió en una oscuridad tan completa que Alina solo podía ver el brillo de las estacas de obsidiana, que ahora parecían ojos vigilantes. El jinete desapareció dentro de la fortaleza y el silencio que siguió fue tan profundo que Alina pudo escuchar su propio corazón latiendo. El amuleto tembló violentamente en su mano, como si reconociera el lugar. Alina se quedó allí, en el borde del claro, mirando la fortaleza que parecía mirarla de vuelta. Los jinetes no eran sirvientes comunes, eran los heraldos de la Reina del Velo, manifestaciones del ciclo del día, aurora, mediodía y medianoche. El poder que habitaba en ese lugar no solo controlaba un pedazo de tierra, dominaba el tiempo mismo. El viento cesó de repente y el silencio se volvió opresivo. La fortaleza pareció inclinarse ligeramente hacia ella, como si estuviera decidiendo si permitirle acercarse. Alina tragó saliva, apretó el amuleto con fuerza y dio un paso adelante. El bosque contuvo el aliento. Alina cruzó el círculo de estacas de obsidiana con el corazón latiéndole tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho. El fulgor pálido de las puntas negras se intensificó al percibir su presencia, como si las propias rocas reconocieran que una mortal había osado traspasar el límite sagrado. Un viento helado sopló desde el interior de la fortaleza flotante,
trayendo consigo un olor a salmuera antigua, a algas podridas y a algo más profundo, un aroma metálico que recordaba la sangre de los primeros sacrificios ofrecidos al mar. La entrada se abrió sin que nadie la tocara. 2 grandes losas de piedra negra se deslizaron hacia los lados con un gemido grave, como si la fortaleza misma estuviera exhalando después de contener la respiración durante siglos. Alina dio un paso adelante y sintió que el suelo bajo sus pies no era tierra ni roca, sino una superficie viva que palpitaba con un ritmo lento y constante, como el latido de un corazón gigantesco. Al ingresar, la puerta se cerró tras ella con un estruendo que resonó en sus huesos. La oscuridad la envolvió por un instante, pero luego una luz fría y azulada brotó de las runas grabadas en las paredes. Estas runas no eran meros dibujos, eran símbolos que se movían, que cambiaban de forma mientras Alina las miraba, formando rostros olvidados, ojos que parpadeaban y bocas que susurraban palabras en una lengua que ella nunca había oído, pero que, de alguna manera, entendía en lo más profundo de su ser. El espacio interior era imposiblemente vasto. Desde fuera, la fortaleza parecía apenas lo suficientemente grande para albergar a unas pocas personas, pero dentro se extendía como un salón de banquetes de los antiguos reyes del norte. El techo se perdía en sombras tan altas que podrían haber sido el cielo nocturno mismo. Columnas de piedra negra se alzaban a intervalos regulares, cada una tallada con escenas de batallas, 34 navales, donde barcos de velas negras combatían contra olas que tenían rostros humanos. En el centro del salón ardía una gran chimenea circular excavada en el suelo. No había leña visible, pero un fuego azul danzaba en su interior, proyectando sombras que se movían independientemente de la luz. Estas sombras tomaban formas: un lobo que aullaba sin sonido, una mujer que extendía los brazos hacia Alina como si quisiera abrazarla, un niño que lloraba lágrimas de hielo. Alina avanzó con cautela, sus botas resonando sobre un suelo cubierto de conchas marinas rotas. Cada concha estaba grabada con un símbolo diferente, y cuando pisaba una, ésta emitía un leve crujido y liberaba un susurro que parecía decir su nombre. El amuleto en su mano vibró con más fuerza, como si estuviera tratando de advertirle de algo, pero también como si reconociera este lugar como un hogar ancestral. Entonces la vio. La reina del velo estaba sentada en un trono tallado de coral negro y madreperla, elevado sobre una plataforma de 3 escalones hechos de cráneos de ballenas. Su figura era imponente, envuelta en un manto tejido de niebla y sombras que se movía constantemente, como si estuviera vivo. El manto no tenía bordes definidos, se fundía con el aire, creando la ilusión de que la reina no tenía forma fija, que podía disolverse en cualquier momento y reformarse en otro lugar. Su rostro era lo más perturbador. No era humano, pero tampoco completamente inhumano. Tenía rasgos que recordaban a una mujer anciana, pero sus ojos eran 2 pozos de oscuridad absoluta que absorbían la luz en lugar de reflejarla. Cuando Alina intentó mirarlos directamente, sintió que caía, que se perdía en un abismo sin fondo donde el tiempo no existía. La reina habló primero, y su voz era un coro de muchas voces, la de una niña, la de una anciana, la de una madre, la de una viuda. Todas se superponían, creando un sonido que resonaba dentro del cráneo de Alina. «Huelo a una mortal», dijo la reina. «Huelo a miedo, a esperanza, a desesperación. Huelo a la sangre de tu madre corriendo por tus venas. ¿Por qué has venido a mi dominio, hija de la sal y la tormenta?» Alina tragó saliva. Recordó las historias que su madre le contaba junto al fuego. Nunca mientas a la reina del velo.
Nunca la mires directamente a los ojos por demasiado tiempo. Siempre muestra respeto. Hizo una reverencia profunda, manteniendo la mirada fija en los escalones del trono. He venido en busca de una chispa para mi hogar, abuela, respondió, usando el término de respeto que había oído en las leyendas. Mi madrastra apagó todas las luces y me enviaron a pedir fuego a la única vecina que tenemos en este acantilado. La reina rió, y el sonido fue como el choque de icebergs en el mar del norte. Las sombras en las paredes se agitaron, formando figuras que parecían burlarse de Alina. Una chispa, repitió la reina. Eso es todo lo que pides. Los mortales siempre piden tan poco y esperan tanto. Muy bien, niña. Tendrás tu chispa, si puedes ganártela. Se levantó del trono con una gracia que no debería haber sido posible para una figura tan antigua. El manto de niebla se extendió a su alrededor, formando tentáculos que rozaron el suelo y dejaron rastros de escarcha. Caminó hacia Alina hasta detenerse a solo un paso de distancia. El frío que emanaba de ella era tan intenso que Alina sintió que su aliento se convertía en cristales de hielo. Te quedarás aquí 3 días, declaró la reina. 3 días para completar 3 tareas. Si fallas en alguna, te convertiré en parte de mi fortaleza. Tus huesos adornarán mis paredes. Tu voz se unirá al coro de los que vinieron antes que tú y fallaron. Pero si tienes éxito. Hizo una pausa y por primera vez Alina sintió que la reina la estaba evaluando de verdad, no solo como una mortal más, sino como algo potencialmente peligroso. Obtendrás no solo tu chispa, sino algo mucho más valioso, un conocimiento que pocos mortales han llevado de regreso al mundo de los vivos. Alina asintió, aunque su corazón latía con fuerza. Sabía que no tenía opción. Regresar sin la chispa significaría la muerte a manos de su madrastra. Quedarse y fallar significaría algo mucho peor. La reina chasqueó los dedos y de las sombras surgieron 3 figuras translúcidas, como fantasmas hechos de niebla marina. Eran sirvientes invisibles, pero ahora se materializaban lo suficiente para ser vistos. Una mujer con el rostro cubierto por algas, un hombre con ojos de perlas negras y un niño que llevaba un farol que no emitía luz. Ellos te guiarán, dijo la reina, pero no te ayudarán, solo observarán. Y yo. Se inclinó hacia adelante y Alina olió el aliento de la reina. Era como el aire antes de una tormenta, cargado de ozono y promesas de destrucción. Yo observaré todo. Con un gesto de la mano, la reina hizo aparecer una mesa de piedra negra frente a Alina. Sobre ella había 3 objetos. Un cuenco lleno de arena negra mezclada con cristales rotos. Un telar hecho de huesos de ballena con hilos de niebla. Y una botella de cristal que parecía contener un pedazo de tormenta atrapada. Estas son tus tareas, anunció la reina. Primero, separa la arena de los cristales, grano por grano, hasta que no quede ni uno mezclado con el otro. Segundo, teje un tapiz con los hilos de niebla que muestre el rostro de tu mayor miedo. Tercero, captura el eco de un trueno en esta botella y ciérrala antes de que escape. Tienes hasta el amanecer del 3er día. Alina miró los objetos con horror. La primera tarea sola parecía imposible. El montón de arena y cristales era más grande que ella misma. El telar de huesos parecía vivo. Los hilos de niebla se retorcían como serpientes. Y la botella, cuando la miró, vio relámpagos danzando en su interior y oyó un trueno lejano que hacía vibrar sus dientes. ¿Cómo?, comenzó a preguntar, pero la reina la interrumpió con una mirada que podría haber congelado el mar. Con tus manos, con tu ingenio, con tu voluntad, o no lo hagas en absoluto. La elección es tuya, pero el tiempo. La reina señaló hacia el techo.
donde una gran concha de nácar colgaba como un reloj de sol invertido. Dentro de la concha, gotas de agua caían una a una en un cuenco debajo, cada gota marcando el paso del tiempo en este lugar, donde el sol nunca brillaba. El tiempo no espera a nadie, ni siquiera a mí. Con eso, la reina del velo se desvaneció en una nube de niebla que se disipó lentamente, dejando a Alina sola con los sirvientes fantasmales y las tareas imposibles. El amuleto en su mano brillaba con una luz tenue, como si estuviera tratando de consolarla, pero también como si supiera que lo que venía a continuación sería la prueba más dura de su vida. Alina respiró hondo, el aire frío llenando sus pulmones como cuchillas de hielo, y se acercó a la mesa. Tomó un puñado de arena y cristales, sintiendo cómo los bordes afilados cortaban su piel. Una gota de sangre cayó sobre la mesa, y donde tocó, la piedra negra absorbió la sangre como si estuviera sedienta. Miró a los sirvientes, que permanecían inmóviles, observándola con ojos vacíos. Sabía que no podía contar con ayuda externa. Solo tenía el amuleto, su ingenio, y 3 días antes de que su destino se sellara para siempre. El primer grano de cristal que separó de la arena fue el más difícil. Sus dedos temblaban y las lágrimas amenazaban con caer. Pero entonces recordó las palabras de su madre: cuando la oscuridad te rodee, Él te mostrará el camino. Colocó el amuleto en la mesa, junto al cuenco de arena, y susurró: «Ayúdame». El cristal brilló con una luz cálida, y Alina sintió que una fuerza tranquila la invadía. No era magia externa, sino su propia fuerza interior, amplificada por el legado de su madre. Tomó otro puñado de arena, y esta vez sus manos no temblaron. El trabajo apenas comenzaba, pero por primera vez desde que entró en la fortaleza, Alina sintió una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, podría sobrevivir a las pruebas de la reina del velo. Sola en la vasta sala de la fortaleza, Alina contempló el montón de arena negra y cristales rotos que se extendía ante ella como un mar infinito de oscuridad. La tarea que la reina del velo le había impuesto parecía diseñada para quebrar el espíritu más fuerte, separar, grano por grano, la arena de los fragmentos de cristal, sin dejar ni uno solo mezclado. El montón alcanzaba la altura de su cintura, y cada partícula parecía idéntica a la anterior, bajo la luz fría que emanaba de las runas en las paredes. Sus manos, ya marcadas por el trabajo en casa, temblaron al tocar la superficie áspera. ¿Cómo podía una sola persona lograr algo tan imposible antes del regreso de la reina? El desánimo se apoderó de ella como una ola fría del mar cercano. Alina se sentó en el suelo de conchas rotas, sintiendo cómo se clavaban en su piel a través de la tela raída de su vestido. Las lágrimas brotaron de sus ojos, calientes y saladas, rodando por sus mejillas hasta caer en el montón, donde desaparecieron sin dejar rastro. Recordó las noches en su hogar, cuando la madrastra la obligaba a tareas similares, esperando que fallara y se rindiera. Pero aquí, en este lugar ajeno a todo lo conocido, el fracaso significaba algo mucho peor que un castigo. Significaba convertirse en parte de la fortaleza, en una sombra eterna o en una estaca más en el círculo exterior. ¿Por qué la reina la ponía a prueba de esta manera? ¿Era solo crueldad o había un propósito oculto en estas labores que desafiaban la razón? En medio de su desesperación, el amuleto en su bolsillo vibró con una intensidad que la sacó de su trance. Lo sacó con manos temblorosas, el cristal tallado brillando débilmente en la penumbra. Era el legado de su madre, el único lazo que la unía a un pasado de amor y protección. Recordó las palabras finales de su madre: cuando la oscuridad te rodee,
Él te mostrará el camino. Alina colocó el amuleto en el suelo, frente al montón, y rompió un pedazo pequeño de pan duro que había guardado de su viaje. Lo ofreció al cristal como si fuera un altar, susurrando su angustia. «Madre, ayúdame. Esta tarea es más grande que yo. No sé por dónde empezar y el tiempo se agota». El cristal respondió al instante. Una luz suave, como el amanecer filtrándose a través de la niebla, emanó de sus facetas. Una voz diminuta, pero clara y reconfortante, surgió de él. «No temas, pequeña, descansa ahora, y la noche hará el resto. Come, reza y duerme, pues el alba siempre trae claridad». Alina sintió un calor reconfortante extenderse por su pecho, disipando parte del miedo. Confió en esa voz, como había confiado en las noches de su infancia. Comió el resto del pan, murmuró una oración a los espíritus que su madre le había enseñado y se acurrucó en un rincón de la sala, usando su capa como manta. El sueño llegó rápidamente, profundo y sin sueños, como si la fortaleza misma la hubiera envuelto en un velo protector. Mientras Alina dormía, el amuleto cobró vida de una manera que ella nunca vio. El cristal se elevó ligeramente del suelo, flotando en el aire con un zumbido bajo. De sus símbolos tallados surgieron hilos de luz etérea, tejiendo una red invisible sobre el montón. Entonces, del suelo emergieron ayudantes invisibles, sombras alargadas que se movían con precisión quirúrgica, vientos suaves que soplaban como suspiros antiguos, y pequeñas criaturas luminosas que parecían estrellas caídas. Eran espíritus aliados, convocados por el poder ancestral del amuleto, eco de la sabiduría materna que trascendía la muerte. Las sombras se dividieron en grupos. Unas separaban la arena negra con movimientos fluidos, formando montículos ordenados a un lado. Otras recogían los cristales rotos, examinándolos uno por uno, bajo la luz del amuleto, para asegurar que ninguno quedara atrás. Los vientos ayudaban, levantando partículas livianas y depositándolas en pilas separadas. Era un ballet silencioso y meticuloso, donde cada elemento trabajaba en armonía. Horas pasaron en lo que parecieron minutos. La noche profunda del dominio de la reina del velo se llenó de una actividad febril pero invisible. No solo se ocuparon del montón principal. Las runas en las paredes, que Alina debía limpiar sin borrar su magia, fueron pulidas por toques suaves de las criaturas luminosas. Cada símbolo fue restaurado a su brillo original, eliminando el polvo acumulado sin alterar su esencia. El pozo que solo existía bajo la luz de la luna, otra tarea imposible, fue llenado por un chorro de agua etérea que brotó de la nada, capturando el reflejo lunar incluso en la oscuridad interior. Todo se completó con una eficiencia que desafiaba la lógica humana. Cuando el primer rayo de luz grisácea filtró a través de las grietas en las paredes, anunciando el regreso inminente de la reina, el amuleto descendió suavemente al suelo. Las sombras se disiparon, los vientos cesaron, y las criaturas luminosas se fundieron de nuevo en el cristal. El montón ahora estaba dividido en 3 pilas perfectas: arena negra pura, cristales relucientes y un pequeño residuo de impurezas que ni siquiera la reina podría objetar. La sala entera relucía con una limpieza sobrenatural, las runas pulsando con renovada vitalidad. Alina despertó con el sonido de un trueno lejano, el eco del carro de sombras de la reina aproximándose. Se incorporó rápidamente, parpadeando ante la transformación. El montón imposible había desaparecido, reemplazado por orden impecable. Su corazón latió con una mezcla de alivio y maravilla. ¿Cómo había sucedido? No había visto nada, solo había confiado y descansado. El amuleto, ahora frío en su mano, parecía inocente, pero ella sabía la verdad.
Era un conducto de poder, un fragmento de su linaje que la protegía. La reina del velo irrumpió en la sala, su manto de niebla ondeando como una tormenta. Olfateó el aire, sus ojos de pozo profundo escaneando cada rincón. Al ver las pilas ordenadas, las runas brillantes y el pozo lleno, su forma de sombras se contorsionó en una expresión que podía ser sorpresa o furia contenida. «Como lo hiciste, niña», gruñó, su voz resonando como olas chocando contra el acantilado. «Ningún mortal completa mis tareas sin ayuda. ¿Quién te auxilia en mi propio dominio?» Alina se puso de pie, inclinando la cabeza en respeto, pero manteniendo la voz firme. «Solo mi corazón y mi ingenio, abuela. He trabajado toda la noche, como pediste». Era una verdad a medias, pero las leyes antiguas de la reina, esas reglas invisibles que ataban incluso a entidades como ella, prohibían castigar el éxito. La reina no podía devorarla ni transformarla. Había sido vencida en su propio juego. Sin embargo, en sus ojos brilló un destello de cálculo. No estaba derrotada por completo. Solo posponía su venganza. «Bien», concedió finalmente, con un tono que ocultaba tormenta. «Has pasado el primer día, pero mañana será peor, mucho peor». La reina enumeró las nuevas tareas con deleite malicioso. Tejer un tapiz con hilos de niebla que se disipaban al tocarlos, capturar el eco de un trueno en una botella de cristal frágil y encontrar una flor que solo crecía en los sueños de los ahogados, trayéndola al mundo waking sin que se marchitara. Cada una parecía más imposible que la anterior, diseñada para romper no solo el cuerpo, sino el alma. Alina sintió un nudo en el estómago, pero el amuleto vibró de nuevo, un recordatorio silencioso. Esa noche repitió el ritual, ofreció pan, susurró sus miedos y durmió bajo la protección invisible. Una vez más, mientras ella descansaba, el amuleto convocó a sus aliados. Hilos de niebla fueron hilados por vientos pacientes, formando un tapiz que capturaba paisajes etéreos del mar. El trueno fue atrapado en la botella por un espíritu de tormenta domesticado temporalmente. La flor de los sueños fue extraída de un reino onírico por sombras que navegaban entre mundos. Día tras día, el patrón se repitió. La reina regresaba, encontraba todo perfecto y su furia crecía, aunque contenida por las antiguas leyes. Alina nunca vio el trabajo, solo confiaba, descansaba y despertaba renovada. Cada tarea completada fortalecía su resolución, revelando capas de su propio poder. Pero preguntas ardían en su mente. ¿De dónde venía la magia del amuleto? ¿Era solo herencia materna o algo conectado a la reina misma? ¿Y por qué la reina parecía temer esa fuerza invisible, esa intuición que protegía a Alina? En lo profundo de la fortaleza, mientras las pruebas continuaban, Alina comenzó a notar cambios en sí misma. Sus manos, antes temblorosas, ahora se movían con seguridad. Sus ojos veían patrones en las runas que antes ignoraba. El miedo se transformaba en curiosidad, y la curiosidad en una sed de comprensión. La reina, al observarla, notaba lo mismo. Esta niña no era una víctima común. Llevaba un poder que rivalizaba con el suyo. ¿Sobreviviría Alina a las pruebas finales? ¿O la reina encontraría una forma de romper el hechizo protector? El abismo de la fortaleza guardaba más secretos, y el verdadero juicio apenas comenzaba. Alina había pasado días enteros bajo el dominio implacable de la reina del velo, y cada amanecer traía una nueva prueba que parecía diseñada para quebrar su espíritu. La fortaleza flotante, con sus raíces vivas que se retorcían como dedos ansiosos, se había convertido en una prisión y un aula al mismo tiempo. Alina recordaba cómo, en la primera noche, había temblado al escuchar los aullidos del viento
que parecían provenir del interior de las paredes de piedra negra. Pero ahora, después de completar tareas que desafiaban la razón humana, sentía una extraña calma interior, como si el amuleto de su madre hubiera tejido una red de confianza alrededor de su corazón. La reina del velo había regresado de uno de sus vuelos nocturnos en su carro de sombras, aterrizando con un estruendo que sacudió el acantilado entero. Sus heraldos, la aurora plateada, el mediodía dorado y la medianoche negra, habían galopado de vuelta a sus posiciones invisibles, dejando el aire cargado de una electricidad residual. La reina entró en la sala principal, su manto de niebla ondeando como olas en una tormenta contenida. Sus ojos, esos pozos profundos de oscuridad salpicada de estrellas, escanearon el espacio y se posaron en Alina, que esperaba de pie junto a la chimenea eterna. «Has vencido otra vez, niña», había dicho la reina, con una voz que resonaba como el eco de cuevas submarinas. No era una felicitación, era una admisión forzada, como si las antiguas leyes que gobernaban su dominio la obligaran a reconocer la verdad. Alina había separado la arena negra de los cristales rotos con precisión milimétrica. Había limpiado las runas sin alterar su magia pulsante y había capturado el eco de un trueno en una botella de vidrio que ahora reposaba en la mesa central, vibrando suavemente con su carga atrapada. La reina había fruncido su rostro de sombras, revelando por un instante dientes que parecían tallados en hielo eterno. Alina había inclinado la cabeza en señal de respeto, pero su mente bullía con preguntas que había aprendido a contener. El amuleto, oculto en su bolsillo, había susurrado advertencias durante las noches. Pregunta solo lo necesario, o el velo se rasgará y te arrastrará al abismo. Recordaba cómo, en pruebas anteriores, había visto destellos de la verdadera naturaleza de la reina, un atisbo de alas etéreas bajo el manto, un susurro de lamentos antiguos en su risa. Pero ahora, de pie ante ella, sentía que el momento de la verdad se acercaba, como una marea inexorable. «Toma tu chispa», había concedido finalmente la reina, extendiendo una mano envuelta en niebla. Pero antes de entregar el premio, sus ojos se entrecerraron con una curiosidad que rayaba en el peligro. «Te permito preguntas, mortal. Usa tu sabiduría con cuidado». Alina había recordado las historias de su madre sobre entidades antiguas que devoraban a quienes indagaban demasiado. Su corazón latió con fuerza, pero su voz permaneció firme. «Abuela, vi a los jinetes que sirven en tu dominio. ¿Quiénes eran aquellos seres de luz y sombra que cruzaron el acantilado?» La reina había soltado una risa que hizo temblar las conchas en el suelo, un sonido que era a la vez melodioso y escalofriante, como campanas sumergidas en aguas profundas. «Son mis heraldos eternos», había respondido, su voz bajando a un tono conspirador. El primero, envuelto en plata, era la aurora, el nacimiento del día que disipa las tinieblas. El segundo, bañado en oro, representaba el mediodía, el cenit del sol que quema con su verdad implacable. Y el tercero, cubierto de oscuridad absoluta, encarnaba la medianoche, el velo que cierra el ciclo y prepara el renacimiento. Alina había absorbido cada palabra, sintiendo cómo encajaban en el rompecabezas de su viaje. Recordaba el momento exacto en que los había visto. La aurora galopando al amanecer prematuro, iluminando su camino con una esperanza inesperada. El mediodía irrumpiendo con calor que disipaba el frío de la duda. Y la medianoche cayendo como un juicio final, trayendo la oscuridad que la obligó a confrontar su miedo más profundo. «Sirven al ciclo del tiempo», había continuado la reina,
y yo los comando, pues soy la tejedora de los hilos que unen el alba con el ocaso. Un silencio pesado había caído entonces sobre la sala, roto solo por el crepitar de la chimenea sin leña. La reina había inclinado la cabeza, estudiando a Alina con una intensidad que hacía que el aire se espesara. «¿Por qué no preguntas por las sombras que danzaste en mi fortaleza?», había inquirido, su tono afilado como una daga oculta. «Esas formas incorpóreas que limpiaron tus tareas, que susurraron en la noche. ¿No arde en ti la curiosidad por saber qué son?». Alina había sentido un escalofrío recorrer su espina dorsal, recordando las noches en que sombras sin forma habían trabajado a su lado, moviéndose con una gracia etérea que no era de este mundo. El amuleto había vibrado en advertencia, un pulso caliente contra su piel. «Porque el saber demasiado puede ser una maldición, abuela», había respondido con humildad, bajando la mirada en reverencia. «Has dicho que los secretos profundos pertenecen al velo, y yo respeto los límites que protegen a los mortales». Esta respuesta había transformado el rostro de la reina. Las sombras que lo componían se suavizaron, y por un instante, Alina vislumbró algo akin a la aprobación en esos ojos estelares. «Has pasado la prueba final», había declarado la reina, su voz ahora teñida de un respeto genuino. No la de fuerza o ingenio, sino la de la prudencia. Muchos han caído por codiciar lo prohibido, pero tú entiendes que la verdadera sabiduría nace del silencio ante lo inalcanzable. Con un gesto fluido, la reina había caminado hacia el círculo exterior de estacas de obsidiana que rodeaba la fortaleza. Las raíces vivas se agitaron en anticipación, como si sintieran el clímax. Alina la siguió, su corazón latiendo con una mezcla de temor y excitación. La reina seleccionó una estaca particularmente grande, cuya superficie brillaba con vetas de luz interna, como venas de estrella atrapadas en piedra. «Esta es tu chispa», había dicho, arrancándola con facilidad sobrenatural. Al extraerla, un fulgor intenso emanó de la estaca, transformándose en una llama fría que danzaba sin calor, un fuego azul plateado que iluminaba sin quemar. «No es una luz común», había advertido la reina mientras se la entregaba a Alina. «Ilumina caminos ocultos, revela verdades enterradas y juzga con la imparcialidad del ciclo eterno. Llévala con cuidado, pues su brillo no perdona la falsedad». Alina había tomado la estaca, sintiendo su peso etéreo, como si sostuviera un fragmento del firmamento. La fortaleza pareció exhalar un suspiro colectivo. Las raíces se aquietaron y las runas en las paredes pulsaron una vez en sincronía, como un latido de despedida. «Has ganado tu premio por derecho», había concluido la reina, su manto de niebla envolviéndola de nuevo. «Parte ahora, antes de que el velo se cierre, y recuerda, el poder que llevas no es tuyo para blandir a voluntad, sino un préstamo del abismo». Alina había hecho una reverencia profunda, el amuleto en su bolsillo vibrando con aprobación. Recordaba cómo, al volverse para irse, oyó la voz de la reina resonar una última vez. «Te ha servido bien tu linaje, niña. Que el ciclo te favorezca». No era una bendición cálida, sino una afirmación neutral, un reconocimiento de un poder ancestral que había fluido a través de ella. Mientras cruzaba el umbral, la entrada se cerró detrás de ella con un crujido de raíces entrelazadas. El bosque del acantilado, que antes la había aterrorizado con sus susurros y sombras, ahora parecía inclinarse en respeto. La estaca de obsidiana brillaba en sus manos, proyectando un resplandor que hacía retroceder la niebla y revelaba senderos ocultos entre las rocas. Alina
sintió una transformación interna. Ya no era la joven enviada a una misión suicida, sino una portadora de un fuego primordial. El camino de regreso se desplegó ante ella con una claridad sobrenatural. Recordaba cómo las criaturas del bosque, sombras con ojos luminosos, vientos con formas vagas, se apartaban a su paso, como si reconocieran el sello de la reina del velo. El amuleto susurró una vez más: «No mires atrás, pequeña. El velo se ha rasgado lo suficiente». Alina obedeció, enfocada en el horizonte, donde el mar rugía su bienvenida. Pero en lo profundo de su mente, preguntas persistían como ecos lejanos. ¿Qué significaba realmente ese fuego que llevaba? ¿Era un don o una carga? ¿Y cómo había cambiado su encuentro con la reina del velo su percepción del mundo? El ciclo del tiempo, los heraldos, las sombras incorpóreas, todo formaba un tapiz mayor que aún no podía comprender del todo. La noche caía de nuevo mientras descendía el acantilado, pero esta vez la oscuridad no la intimidaba. La llama fría de la estaca iluminaba no solo el camino físico, sino las grietas en su alma, revelando fortalezas que no sabía que poseía. Recordaba la prueba de la prudencia como el momento pivotal. Al elegir no indagar en los misterios profundos, había demostrado madurez, ganándose no solo el premio, sino el respeto de una entidad antigua. Al llegar al pie del acantilado, el pueblo se vislumbraba a lo lejos, sus luces parpadeantes como estrellas caídas. Alina apretó la estaca, sintiendo su pulso sincronizarse con el suyo. El juicio que había presenciado en la fortaleza, la aprobación de la reina, la impulsaba adelante. Sabía que el regreso traería confrontaciones, pero ahora llevaba un poder que trascendía la venganza personal. El viento marino azotó su cabello, llevando consigo el olor a sal y promesas. Alina pensó en su madre, en el amuleto que había sido su guía constante. «Has honrado el legado», pareció susurrar el cristal en su mente. La prueba final no había sido de fuerza física, sino de carácter. Reconocer los límites del conocimiento humano ante lo divino. Mientras caminaba, la estaca proyectaba sombras danzantes que parecían recrear los heraldos, un destello plateado para la aurora, un brillo dorado para el mediodía, una ausencia absoluta para la medianoche. Alina entendió entonces que llevaba no solo luz, sino el ciclo entero en miniatura. La reina del velo había cedido una fracción de su dominio, un acto que hablaba de leyes antiguas más allá de la comprensión mortal. El agotamiento de los días pasados se disipó, reemplazado por una energía renovada. Recordaba cada detalle de la interacción, la risa de la reina, el cambio en su postura al reconocer la prudencia de Alina, el momento exacto en que la estaca fue arrancada y transformada. Era un recuerdo que se grabaría en su ser para siempre, un rito de paso completado. Al acercarse al pueblo, las primeras casas emergieron de la niebla. Alina sintió el peso de lo que vendría, el enfrentamiento con su madrastra, la revelación del poder que ahora poseía. Pero la prueba de la prudencia la había preparado. Sabía que el fuego juzgaría con justicia, no con ira. La reina del velo había sido maestra y adversaria, y en su cedencia había forjado a Alina en algo nuevo. El camino de regreso fue diferente al que Alina había recorrido al partir. La estaca de obsidiana, que ahora brillaba con una luz fría y constante, iluminaba cada paso que daba sobre la nieve endurecida. No era una llama común. Su resplandor parecía vivo, como si observara el mundo a su alrededor, filtrando las sombras y revelando detalles que antes habían permanecido ocultos. Alina sentía su peso en las manos,
no solo físico, sino algo más profundo, como si cargara un fragmento del destino mismo que la reina del velo le había entregado. El bosque, que en su viaje de ida la había aterrorizado con sus ramas retorcidas y sus susurros inquietantes, ahora parecía inclinarse ante ella con respeto, como si reconociera el poder que portaba. El amuleto, guardado en su bolsillo, vibró suavemente contra su pecho, y una voz tranquila emergió de él, apenas un susurro que cortaba el viento helado. No la sueltes, pequeña viajera. Este fuego es tuyo por derecho, ganado con tu coraje y tu sabiduría. Alina asintió en silencio, apretando la estaca con más fuerza. En ese momento, comprendió que ya no era la misma joven que había salido del pueblo con miedo en el corazón. El encuentro con la reina del velo la había transformado. Había cruzado un umbral invisible y ahora llevaba consigo una responsabilidad que no podía ignorar. La noche caía con rapidez mientras avanzaba, pero la estaca disipaba la oscuridad como si la noche misma retrocediera ante su presencia. Los árboles, cubiertos de escarcha, reflejaban la luz en destellos plateados, creando un sendero etéreo que parecía guiarla de vuelta al mundo de los vivos. Alina recordaba cómo, en su camino hacia la fortaleza, cada sombra había parecido una amenaza, cada crujido un presagio de peligro. Ahora, sin embargo, el bosque se sentía aliado, como si las pruebas superadas hubieran forjado un pacto silencioso entre ella y la naturaleza salvaje. A medida que se acercaba al pueblo, el rugido del mar se hizo más fuerte, un recordatorio constante de la frontera entre su hogar y el abismo que había explorado. El amuleto volvió a hablar, esta vez con una advertencia velada. El fuego que llevas no solo ilumina caminos, también revela verdades ocultas. Prepárate, porque lo que verás en casa cambiará todo. Alina tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. Sabía que su madrastra y hermanastras la esperaban, probablemente con planes para deshacerse de ella de una vez por todas. Pero algo en su interior había cambiado. El miedo ya no la dominaba. El pueblo apareció al fin en la distancia, un conjunto de casas humeantes apiñadas contra el acantilado. Las luces parpadeantes de las ventanas parecían débiles en comparación con el fulgor de la estaca, que ahora pulsaba con una intensidad creciente, como si anticipara el encuentro inminente. Alina aceleró el paso, sus botas crujiendo sobre la nieve compacta. Recordaba las noches de tormento en esa casa, las burlas, los trabajos interminables, las miradas de envidia que habían intentado apagar su espíritu. Pero el amuleto la había sostenido y la reina del velo la había probado. Al llegar a la puerta de la casa, Alina hesitó por un momento. La madera estaba astillada por el viento salado y el olor a humo rancio se filtraba desde el interior. Empujó la puerta con cuidado y allí estaban, su madrastra, con su rostro arrugado por la malicia, y sus dos hermanastras, con sonrisas falsas que no ocultaban el veneno en sus ojos. «La chispa, al fin», exclamó la madrastra, extendiendo las manos con avidez. «Pensábamos que te habías perdido en el abismo, niña tonta. Trae esa luz aquí y enciende el hogar». Alina entró lentamente, la estaca brillando con una intensidad cegadora que llenó la habitación. Las tres mujeres parpadearon, deslumbradas al principio, pero pronto sus expresiones cambiaron a una mezcla de alivio y codicia. Creían que su plan había fallado de la mejor manera. Alina había regresado con el fuego y ahora podrían usarla de nuevo como sirvienta. «Date prisa», ordenó una de las hermanastras con voz aguda. «No tenemos toda la noche. Enciende las velas y el fuego
o te arrepentirás. Pero Alina no se movió de inmediato. Sintió cómo la estaca se calentaba en sus manos, respondiendo a la presencia de la maldad. De repente, los fulgores de la estaca se fijaron en las tres mujeres como ojos vivientes. No era una luz pasiva. Parecía poseer una inteligencia antigua, un juicio que escarbaba en lo más profundo de sus almas. La madrastra retrocedió un paso, su rostro palideciendo. «¿Qué es esto? Quema, apágala», gritó, pero era demasiado tarde. La luz se intensificó, proyectando sombras alargadas que danzaban como acusadores en las paredes. Alina observaba en silencio, sin intervenir. Sabía que este no era su acto, sino el de la justicia que había traído del dominio de la reina. Las hermanastras intentaron huir hacia la puerta, tropezando con los muebles en su pánico. «Madre, ayúdanos», chilló una, pero la luz las siguió implacable, envolviéndolas en un resplandor que no permitía escapatoria. No quemaba la piel como un fuego común. En cambio, parecía penetrar en sus corazones, revelando cada acto de crueldad, cada mentira, cada envidia que habían albergado. La madrastra cayó de rodillas, cubriéndose el rostro con las manos. «No, esto no es justo. Ella es solo una niña». Pero la estaca no escuchaba súplicas. Su fulgor era inexorable. Alina sintió una calma profunda invadiéndola mientras veía el juicio unfoldirse. No era venganza personal. Era un equilibrio cósmico, un eco de las leyes antiguas que la reina del velo respetaba. Recordaba las palabras de la guardiana. Este fuego no solo ilumina, juzga. Las tres mujeres habían enviado a Alina a la muerte, disfrazada de una simple tarea, y ahora enfrentaban las consecuencias. El aire se llenó de un zumbido bajo, como el rugido distante del mar, y la luz se concentró en un punto cegador. En un instante, todo terminó. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol se filtraron por las ventanas empañadas, solo un pequeño montón de cenizas negras quedó donde habían estado la madrastra y sus hijas. No había cuerpos, no había rastros de lucha, solo polvo fino que el viento podría llevarse. Alina se arrodilló junto a las cenizas, tocándolas con dedos temblorosos. No sintió alegría ni remordimiento, solo una certeza. La justicia había sido servida, no por sus manos, sino por el poder que había ganado en el abismo. El amuleto habló una vez más, su voz suave como una caricia. «Has visto el peso del juicio, pequeña. Este fue el regalo de la reina. No solo luz, sino equilibrio». Alina asintió, comprendiendo que el fuego de la estaca había actuado como un espejo del alma, reflejando la oscuridad que las tres mujeres llevaban dentro. Ella no lo había invocado, simplemente lo había portado, y el universo había hecho el resto. Con cuidado, Alina recogió la estaca, que ahora brillaba con una luz más suave, como si su tarea estuviera cumplida. Salió de la casa al amanecer frío, el mar rugiendo a lo lejos como un testigo silencioso. Caminó hasta la costa, donde las olas lamían las rocas con furia eterna. Allí, cavó un hoyo profundo en la arena húmeda y enterró la estaca bajo una capa de conchas y piedras. «Descansa aquí», murmuró, «no causarás más daño». El fulgor se apagó lentamente, fundiéndose con la tierra, como si nunca hubiera existido. Alina dejó atrás la casa para siempre, sin mirar atrás. El pueblo, con sus susurros y sus miedos, ya no era su hogar. Había sobrevivido a la oscuridad, había enfrentado a la reina del velo y había emergido con un poder que la definía. Su viaje la había convertido en una portadora de justicia, una mujer que entendía los ciclos de la vida y la muerte. Caminó hacia el horizonte, donde nuevos caminos la esperaban,
libre al fin de las cadenas del pasado. En los años que siguieron, Alina vivió una vida larga y plena, guiada por la sabiduría del amuleto y las lecciones del abismo. Ayudaba a los necesitados, compartía su intuición con aquellos que buscaban verdad y nunca olvidó el juicio que había presenciado. La estaca enterrada se convirtió en una leyenda susurrada en el pueblo, un fuego que juzgaba a los malvados. Pero para Alina era un recordatorio de su transformación, de cómo había cruzado el velo y regresado más fuerte. El encuentro con la reina del velo no había sido solo una prueba, había sido un renacimiento. Alina ya no temía la oscuridad, porque sabía que dentro de ella yacía la luz. Su historia se extendió por las tierras del norte, inspirando a otros a enfrentar sus propios abismos. Y en las noches de luna llena, algunos decían ver un fulgor sutil en la costa, un eco del fuego que había cambiado todo. La historia de Alina se convirtió en una de las muchas que se contaron alrededor de las fogatas en las noches de invierno, cuando el viento del norte aullaba como un lobo herido. En otros pueblos lejanos, la protagonista no era una muchacha sencilla como Alina, sino una guerrera llamada Lira, que llegó al dominio de la reina del velo con una espada forjada en hierro de estrellas caídas. Lira había perdido a su clan en una batalla contra invasores del este, y su corazón ardía con una sed de venganza que la impulsaba hacia adelante. Ella no buscaba una simple chispa, anhelaba un arma capaz de destruir a sus enemigos, un poder que solo la reina podía otorgar. Lira cabalgó durante 7 días y 7 noches, cruzando ríos congelados y montañas que parecían tocar el cielo. Su caballo, un corcel negro como la medianoche, relinchaba inquieto ante cada sombra que se movía en el bosque. Cuando finalmente divisó la fortaleza flotante, las raíces vivas se agitaron como si reconocieran a una alma marcada por la ira. Lira pronunció las palabras antiguas con voz firme: fortaleza de sombras, abre tu corazón al viajero y cierra tus ojos al mundo. La estructura se detuvo con un gemido profundo y la entrada se abrió como una herida en la noche. Dentro de la fortaleza, la reina del velo la esperaba, su manto de niebla ondeando como olas en un mar invisible. ¿Qué buscas, guerrera?, preguntó la reina, su voz resonando como truenos lejanos. Lira no vaciló. Un arma para vengar a mi pueblo. La reina rió, un sonido que hizo temblar las runas en las paredes. Ganátela, entonces. Pastorea mis sombras durante 3 noches, captúralas en una red de plata y tal vez te conceda lo que deseas. Las sombras eran criaturas esquivas, formas que se deslizaban entre los dedos como humo. Pero Lira, con su astucia de batalla, las atrapó una por una, usando reflejos de su espada para guiarlas. Cada noche, las sombras intentaban devorarla, susurrando recuerdos de sus caídos para quebrar su voluntad. Lira resistió, recordando el rostro de su hermana menor, perdida en la masacre. Al amanecer del 3er día, las sombras yacían atrapadas en la red, y la reina del velo asintió con aprobación. Has demostrado fuerza, pero la venganza es un fuego que consume al portador. Le entregó una daga hecha de obsidiana pura, cuya hoja absorbía la luz y cortaba no solo carne, sino almas. Lira regresó a su tierra y con esa daga derrotó a los invasores, pero el arma la cambió. Se convirtió en una guardiana, no en una destructora. En otra versión del relato, la heroína era una sanadora llamada Mira, una mujer de manos suaves y ojos que veían más allá de lo visible. Mira vivía en una aldea azotada por una plaga que ningún remedio curaba. Los ancianos murmuraban que solo la reina del velo
poseía el elixir de la vida eterna, escondido en lo profundo de su fortaleza. Mira, partió con un morral lleno de hierbas y un corazón lleno de esperanza, dejando atrás a su familia enferma. El camino fue largo, plagado de ilusiones que el bosque conjuraba para desviarla, visiones de sus seres queridos sanos, llamándola de vuelta. Al llegar a la fortaleza, Mira invocó las palabras con gentileza, y las raíces se calmaron como si reconocieran bondad. La reina del velo apareció, su presencia abrumadora. ¿Por qué vienes, sanadora? Mira respondió, por un elixir que salve a mi pueblo. La reina impuso pruebas, curar una herida en una raíz viviente que sangraba savia negra, tejer un bálsamo con hilos de niebla y extraer agua de un pozo que reflejaba futuros olvidados. Mira trabajó con paciencia, usando su conocimiento de hierbas para sanar la raíz, su ingenio para capturar la niebla y su empatía para interpretar los reflejos del pozo. La reina observó, intrigada por la compasión de Mira. Pocos vienen por otros, dijo. Al final, le dio un frasco de cristal lleno de un líquido plateado que brillaba como estrellas. Úsalo con sabiduría, cura, pero también revela verdades dolorosas. Mira regresó y salvó a su aldea, pero el elixir mostró a cada enfermo sus errores pasados, forzándolos a confrontar sus almas. Mira se convirtió en una líder, guiando a su pueblo hacia la redención, no solo la salud. Todas estas historias, la de Alina, Lira, Mira y muchas más, compartían un hilo invisible, un viaje hacia lo desconocido que transformaba al viajero. La protagonista siempre emergía diferente, con un poder ganado a través del fuego de las pruebas. No era coincidencia, era el núcleo antiguo del mito, un rito que los pueblos del norte repetían en sus leyendas para enseñar que el crecimiento nacía del caos. La reina del velo no era un obstáculo arbitrario, era el catalizador, la fuerza que forjaba héroes de mortales comunes. La fortaleza de la reina del velo trascendía ser un mero refugio. Representaba un símbolo eterno, un puente entre lo tangible y lo etéreo. En tiempos antiguos, los clanes del norte erigieron altares en acantilados escarpados, elevados sobre pilotes tallados de troncos resistentes al salitre del mar. Estos santuarios guardaban ofrendas para los espíritus, conchas, plumas, huesos de ballenas. Desde la distancia, en la bruma del amanecer, los altares parecían flotar, sus soportes retorcidos asemejándose a raíces vivas que se clavaban en la roca. Los viajeros los veían y temblaban, creyendo que eran portales a reinos prohibidos. Con el paso de los siglos, estas estructuras reales se mitificaron en las narraciones orales. Lo que comenzó como una solución práctica para proteger reliquias de las olas y las bestias se transformó en la fortaleza viviente de la reina. Las raíces no eran solo madera, eran venas de la tierra misma, pulsando con la memoria de ancestros. La flotación no era magia caprichosa, sino un eco de cómo los altares desafiaban la gravedad, suspendidos sobre el abismo. Así, la leyenda absorbía la realidad, convirtiendo ingenio humano en maravilla sobrenatural. La reina del velo encarnaba este enigma en su forma más pura. Sus herramientas, el carro de sombras que surcaba cielos tormentosos, el manto de niebla que borraba huellas como si nunca hubiera pisado el mundo, simbolizaban dualidades profundas. El carro, forjado de oscuridad condensada, transformaba el vacío en movimiento veloz, un acto de creación nacido del caos. Representaba cómo la vida surgía de la nada, impulsada por fuerzas invisibles, tirado por entidades que no eran bestias ni espíritus, sino fragmentos de noche animada. El carro perseguía a los indignos,
o guiaba a los elegidos. El manto, tejido con hilos de bruma marina, cumplía un propósito opuesto: destrucción a través del olvido. Al desplegarlo, la reina borraba su rastro, haciendo que el viento olvidara su paso, los árboles su sombra. Era un símbolo de transitoriedad, recordando que nada en el mundo mortal perduraba. En las pruebas, obligaba a los héroes a rastrearlas sin pistas, probando su intuición sobre la lógica. Era la reina una guardiana de la vida, nutriendo con su carro el ciclo eterno, o una jueza de la muerte, envolviendo en niebla los finales inevitables. Esta ambigüedad definía su esencia. En algunas leyendas, aparecía como protectora, ofreciendo refugio a los perdidos en tormentas. En otras, era destructora, arrastrando a los arrogantes al abismo. Los narradores variaban los detalles. A veces volaba en solitario, otras con un séquito de ecos. Pero el mensaje permanecía. Ella equilibraba creación y aniquilación. Sus heraldos, los jinetes de aurora, mediodía y medianoche, reforzaban esto, marcando el flujo inexorable del tiempo que daba vida y la quitaba. Los pueblos antiguos veían en ella un reflejo de la naturaleza indómita. El mar que alimentaba con peces pero ahogaba a los imprudentes. El viento que llevaba semillas pero derribaba árboles. No era villana ni heroína, era neutral, como el invierno que mataba cosechas pero preparaba la tierra para la primavera. Sus pruebas no buscaban fallos, sino crecimiento. Quienes las superaban llevaban consigo no solo un regalo físico, una daga, un elixir, una chispa, sino una sabiduría que los elevaba por encima de su antiguo yo. En las fogatas, los ancianos explicaban que acercarse a la reina significaba confrontar el velo entre mundos. Su dominio no estaba fijo. Aparecía donde el límite se adelgazaba, en acantilados, cuevas o nieblas eternas. Cruzar su umbral era abandonar lo conocido, entrar en un espacio donde el alma se pesaba. Las estacas de obsidiana, que brillaban con fuego interno, eran faros para los dignos y trampas para los débiles. Una estaca siempre quedaba vacía, un recordatorio de que el fracaso significaba unirse al círculo eterno. Estas variaciones en las historias, de la humilde Alina a la feroz Lira, de la compasiva Mira a otras innumerables, ilustraban la versatilidad del mito. No eran contradicciones, eran facetas de una verdad mayor. El viaje siempre iniciaba con pérdida, una madre muerta, un clan destruido, una plaga devastadora. La heroína partía vulnerable, pero el encuentro con la reina la forjaba en algo imperecedero. Este patrón se repetía porque reflejaba la vida, el dolor como puerta al poder. La fortaleza, con su interior expansivo y laberíntico, simbolizaba el inconsciente colectivo, un lugar donde los miedos tomaban forma. Las runas cambiantes en las paredes eran memorias ancestrales, susurrando lecciones olvidadas. El olor a sal y metal evocaba el mar primigenio, fuente de vida y muerte. Todo en su dominio invitaba a la introspección. ¿Quién eras antes de cruzar y quién serías después? La reina no respondía, obligaba a descubrirlo. En el corazón del mito yacía esta invitación eterna. Las historias no terminaban con la victoria, continuaban en el legado de las heroínas. Alina fundó un linaje de sabias, Lira, un clan de protectores, Mira, una hermandad de curanderas. La reina del velo, al desterrarse en las leyendas, aseguraba su inmortalidad. ¿Era ella una diosa caída, un espíritu ancestral o un arquetipo del alma femenina indómita? Las respuestas variaban, pero el misterio perduraba, atrayendo a nuevas generaciones al borde del abismo. En las eras primordiales, antes de que las ciudades se alzaran,
y los templos de piedra dominaran el horizonte, los pueblos del norte vivían en armonía con los elementos. Adoraban a los espíritus del mar, embravecido, del viento que aullaba como un lobo eterno y de la nieve que cubría la tierra como un manto de silencio. En aquellos tiempos, su fe no se confinaba a altares construidos por manos humanas, sino que se entretejía con la naturaleza misma. Cada acantilado era un santuario, cada tormenta un mensaje divino y cada ciclo de las estaciones un recordatorio de poderes invisibles que gobernaban la existencia. En el centro de su panteón reinaba Varim, el dios del cielo y la tormenta. Poseía una presencia imponente, con ojos que relampagueaban como rayos y una voz que retumbaba como truenos lejanos. Su arma era el martillo forjado en las nubes, y su ira podía partir montañas o bendecir cosechas con lluvias generosas. Los antiguos lo invocaban en las cumbres más altas, ofreciéndole hidromiel y plumas de águilas para apaciguar sus furores. Varim representaba el orden celestial, el ciclo diurno que traía luz y vida, pero también destrucción cuando se enfurecía. Opuesto a él se erguía Silva, la señora de los abismos y los secretos ocultos. Habitaba en las profundidades del océano y en las cuevas subterráneas, donde la luz nunca penetraba. Su forma era fluida, como el agua que moldea la roca con paciencia infinita, y sus ojos guardaban el conocimiento de tesoros hundidos y almas perdidas. Silva era la guardiana de la magia subterránea, de los minerales que daban fuerza a las herramientas y de los misterios que solo se revelaban en sueños. Los pueblos la temían y la reverenciaban, dejando ofrendas de conchas y perlas en las orillas para ganar su favor. Entre estos dos titanes mediaba una figura enigmática que no llevaba un nombre fijo en las lenguas antiguas. La conocían como la Reina del Velo, una diosa asociada con el invierno implacable y el paso inexorable al más allá. Su dominio no era el cielo ni el abismo, sino el velo que separaba la vida de la muerte, el umbral donde los espíritus transitaban. En las leyendas orales, aparecía envuelta en nieblas eternas, con un carro tirado por sombras que surcaba los cielos nocturnos. Los ancianos contaban que su aliento congelaba ríos y que su mirada podía detener el corazón de un guerrero valiente. Los rituales dedicados a la Reina del Velo se realizaban en las noches más largas del año, cuando el sol apenas rozaba el horizonte. Las comunidades se reunían en acantilados elevados, encendiendo hogueras que proyectaban sombras danzantes sobre las olas. Ofrecían harina molida en morteros de piedra, simbolizando la transformación de la vida en sustento, y tejían mantos de lana teñida con bayas para representar el velo que cubría sus secretos. Cantaban himnos en lenguas olvidadas, invocando su protección contra las enfermedades del invierno y su guía para las almas de los difuntos. En una aldea costera llamada Elfjord, un joven chamán llamado Thorvald experimentó una visión que cambió el curso de su comprensión sobre la reina. Durante una tormenta feroz, mientras realizaba un ritual solitario en un acantilado, vio una figura emerger de la niebla. Era alta y etérea, con cabellos que fluían como ríos de plata y ojos que reflejaban constelaciones extinguidas. «Thorvald», susurró ella, «yo soy el equilibrio entre Varim y Silva. Guardo el velo para que el caos no devore el orden». Le entregó un cristal similar al amuleto de Alina, pulsando con una luz fría. Thorvald regresó a su aldea transformado. Compartió la visión con los ancianos, quienes reconocieron en sus palabras ecos de mitos antiguos. La reina no era una diosa menor, sino un pilar fundamental del cosmos. Controlaba el invierno
estación de introspección y muerte aparente, pero también de renacimiento primaveral. Sus heraldos, la aurora plateada, el mediodía dorado y la medianoche negra, regulaban el paso del tiempo, asegurando que ningún ciclo se rompiera. Los pueblos comenzaron a erigir altares flotantes en plataformas sobre pilotes, imitando su fortaleza, para honrar su presencia liminal. Con el paso de los siglos, las invasiones trajeron nuevas creencias. Guerreros de tierras sureñas llegaron con cruces y espadas, proclamando un dios único que eclipsaba a los antiguos. Los templos de Barim fueron derribados, los santuarios de Silva profanados y los rituales de la Reina del Velo prohibidos como herejía. Los chamanes, como Thorvald, fueron perseguidos, sus visiones tildadas de brujería. La diosa, antes venerada abiertamente, se convirtió en una figura susurrada en las sombras, demonizada como una hechicera que devoraba niños y maldecía cosechas. Sin embargo, el pueblo no olvidó del todo. En las canciones de cuna y los cuentos alrededor del fuego, la reina persistió, transformada pero viva. Sus ecos resonaban en otras culturas lejanas. En las islas celtas, la Morrigan surcaba campos de batalla, una diosa de la guerra y el destino con cuervos como mensajeros, capaz de predecir victorias o derrotas. Compartía la dualidad de la reina. Podía bendecir con coraje o castigar con locura. Los bardos celtas la describían volando en un carro de nubes, borrando huellas con vientos encantados. Más al norte, en las sagas nórdicas, Hel reinaba en el inframundo, una figura mitad viva y mitad muerta que juzgaba las almas en su salón helado. Su reino era un umbral eterno, accesible solo a través de pruebas de valor. Hel no era malvada por naturaleza, era neutral, como el invierno que preservaba la tierra bajo la nieve para que brotara en primavera. Sus sirvientes incluían guardianes del tiempo, ecos de los heraldos de la Reina del Velo. Los vikingos la invocaban en funerales, ofreciendo barcos en llamas para guiar a los caídos. En las estepas orientales, una diosa similar llamada Sima personificaba el frío eterno. Montaba un trineo tirado por lobos espectrales y tejía velos de escarcha que cubrían la tierra. Sima era la madre de la muerte pacífica, aquella que llegaba en el sueño de los ancianos. Sus leyendas hablaban de tareas imposibles para los mortales que buscaban su favor: separar granos de hielo de copos de nieve o capturar el aliento de un dragón dormido. Quienes triunfaban recibían un fuego eterno, símbolo de justicia divina. Estos paralelos no eran coincidencias. Los folcloristas posteriores reconocieron un arquetipo paneuropeo: la diosa triple del invierno, la muerte y la sabiduría. En su fase de anciana, encarnaba el final del ciclo, pero también el conocimiento acumulado. La Reina del Velo era su manifestación eslavo-nórdica, desterrada por el cristianismo, pero arraigada en la psique colectiva. Sus atributos, el velo que ocultaba, el carro que transformaba, la fortaleza flotante, sobrevivieron en fragmentos mitológicos, adaptándose a nuevas narrativas. Un evento pivotal ocurrió en el año 900 de nuestra era, cuando un rey cristiano llamado Harald intentó erradicar los últimos vestigios paganos en Elfjord. Ordenó quemar los altares flotantes y ejecutar a los guardianes de los rituales. Pero una noche, durante una ventisca sobrenatural, la reina apareció en visiones colectivas. Los soldados de Harald vieron heraldos galopando en el cielo, y su campamento se cubrió de hielo eterno. Harald huyó, y la aldea preservó sus tradiciones en secreto, transmitiendo la historia de la diosa a generaciones futuras. Con el Renacimiento, eruditos redescubrieron textos antiguos.
Un monje islandés, en un manuscrito marginal, comparó a la reina con figuras bíblicas como la anciana de los días, interpretándola como una alegoría de la providencia divina. Pero los campesinos sabían la verdad. Ella era primordial, anterior a cualquier dogma. En festivales clandestinos, continuaban tejiendo velos y moldeando morteros simbólicos, manteniendo viva su esencia. La industrialización amenazó con borrarla por completo. Fábricas reemplazaron acantilados y la ciencia desmitificó las tormentas. Sin embargo, en el siglo XIX, románticos como un poeta noruego llamado Eirik revivieron su leyenda en baladas épicas. Describió su fortaleza como un castillo de nubes, sus pruebas como metáforas de la lucha humana contra el destino. Sus obras inspiraron a compositores que crearon sinfonías evocando su vuelo, con percusiones que imitaban raíces retorciéndose. En el siglo XX, antropólogos como una investigadora llamada Ingrid viajaron a aldeas remotas, recopilando variantes. Encontró que en algunas regiones la reina tenía hermanas, un trío que representaba pasado, presente y futuro. Esto reforzó la idea de un arquetipo universal. Ingrid publicó tratados argumentando que la diosa era un recuerdo colectivo de matriarcas prehistóricas, guardianas de ritos de paso en cuevas heladas. Sus hallazgos influyeron en psicólogos que veían en ella la sombra femenina del inconsciente. Incluso en la era digital, su influencia persistió. Arqueólogos desenterraron amuletos de cristal idénticos al de Alina en tumbas neolíticas, datados en miles de años. Análisis revelaron grabados que coincidían con runas descritas en leyendas. Esto sugirió que la reina no era invención folclórica, sino basada en una deidad real adorada en la Edad de Piedra, cuando el invierno dictaba supervivencia. La reina del velo, entonces, trascendía culturas. Era la diosa desterrada, exiliada de los panteones oficiales, pero inmortal en el espíritu humano. Su historia advertía contra el olvido de lo antiguo, recordando que el velo entre vida y muerte es delgado. En un mundo moderno de luces artificiales, su invierno simbolizaba la necesidad de introspección, de enfrentar sombras para renacer. Thorvald, en su vejez, transmitió el cristal a su aprendiz, asegurando la continuidad. La diosa no exigía templos grandiosos, bastaba con respeto y coraje. Sus ecos en Morrigan, Hel y Sima demostraban su universalidad, una fuerza femenina soberana, juez y guía. Desterrada, sí, pero nunca derrotada. Esperaba en el velo, lista para probar a quienes osaran cruzar. La historia de la reina del velo no era un mero cuento susurrado al calor de las hogueras. Representaba un mapa detallado del alma humana, un reflejo preciso del viaje que cada persona emprendía en su interior. En aquellos días antiguos, cuando los pueblos del norte aún honraban a los espíritus del mar y el viento, la narrativa de Alina se convertía en un espejo de las transformaciones profundas que definían la existencia. Cada paso que Alina dio hacia la fortaleza flotante simbolizaba el abandono de la infancia protegida, ese refugio cálido donde las preocupaciones eran mínimas y el mundo parecía predecible. Los psicólogos modernos, siglos después, reconocerían este patrón como el rito de iniciación universal, pero en la era de Alina era una verdad vivida, grabada en las rocas del acantilado y en las olas que lamían la costa. Alina dejó atrás su aldea con el amuleto pulsando contra su pecho, y ese acto marcó el inicio de la separación. Recordaba cómo su madre, en sus últimos momentos, había colocado el cristal en sus manos temblorosas, infundiéndole no solo un objeto, sino una herencia de resiliencia. El pueblo,
con sus casas de madera curvadas por el viento salado, quedó reducido a un recuerdo borroso mientras ella avanzaba por el sendero resbaladizo. El mar rugía a su izquierda, un recordatorio constante de la vastedad del mundo más allá de lo conocido. En ese viaje, Alina sintió por primera vez el peso de la soledad, esa fuerza que obligaba a confrontar las propias sombras antes de enfrentar las externas. La fortaleza de la reina del velo apareció ante ella como un desafío tangible a la realidad. Alina recordó el momento exacto en que la vio flotar sobre las raíces retorcidas, un espectáculo que hizo que su corazón se acelerara. Las estacas de obsidiana brillaban con un fulgor interno, y el aire vibraba con una energía que parecía juzgar cada pensamiento. Cruzar el umbral significó entrar en la liminalidad, ese espacio intermedio donde las reglas del mundo cotidiano se disolvían. Allí, dentro de las paredes de piedra negra, Alina enfrentó no solo a la reina, sino a la versión distorsionada de todo lo familiar. Un hogar que devoraba en lugar de proteger, una guardiana que probaba en vez de consolar. Las pruebas impuestas por la reina del velo fueron implacables en su complejidad. Alina separó la arena de los cristales bajo la guía invisible del amuleto, tejió hilos de niebla que se desvanecían al toque y capturó ecos de truenos en botellas frágiles. Cada tarea completada durante la noche, mientras ella dormía, reforzaba su confianza en esa voz interior que el cristal representaba. Recordaba las mañanas en que despertaba para encontrar el trabajo hecho, un milagro que la llenaba de una mezcla de gratitud y temor. Estas pruebas no eran arbitrarias, simbolizaban la confrontación con la madre terrible, esa figura arquetípica que amenazaba con consumir al individuo en un estado de dependencia eterna. La reina del velo, con su manto de niebla y ojos que perforaban el alma, encarnaba esa madre devoradora. Alina la observó durante aquellos días, notando cómo su presencia llenaba la fortaleza con una autoridad absoluta. La reina no ofrecía consuelo, exigía excelencia, ingenio y respeto. En uno de los encuentros, Alina recordaba cómo la reina olfateó el aire y detectó su miedo, pero en lugar de explotarlo, lo usó como catalizador para la siguiente prueba. Esta dinámica transformaba a la reina de antagonista en donante, una figura que, una vez vencida por la valía del héroe, proporcionaba la herramienta esencial para la victoria final. El regreso de Alina al pueblo marcó la etapa de incorporación, donde el viajero renacido integraba las lecciones aprendidas. Llevaba la estaca de obsidiana, cuya llama fría iluminaba no solo el camino, sino las verdades ocultas en los corazones ajenos. Cuando la luz juzgó a su madrastra y hermanastras, reduciéndolas a cenizas, Alina no actuó con venganza. Simplemente permitió que la justicia antigua fluyera. Enterró la estaca en la costa, bajo la vigilancia eterna del mar, y dejó atrás la casa que una vez la había oprimido. En ese acto, se convirtió en una mujer completa, portadora de un poder que trascendía la mera supervivencia. Esta narrativa no pertenecía solo a Alina, reflejaba el viaje que todos emprendían en Minnesässen, sus vidas. Los antiguos contadores de historias sabían que abandonar la seguridad del hogar era el primer paso hacia la madurez. Recordaban a jóvenes que, como Alina, enfrentaban tormentas internas antes de las externas. El amuleto, ese fragmento de cristal, simbolizaba la intuición heredada, la sabiduría materna que guiaba en la oscuridad. En las noches junto al fuego, los ancianos narraban variaciones. Una guerrera que blandía una lanza contra las sombras, una tejedora que hilaba destinos con hilos invisibles.
Todas emergían transformadas, renacidas de las cenizas de sus pruebas. La reina del velo representaba la sombra colectiva, ese aspecto del inconsciente que devoraba lo débil, pero forjaba lo fuerte. Alina la enfrentó con reverencia, respondiendo a sus enigmas con prudencia. Cuando preguntó por los heraldos, aurora, mediodía y medianoche, obtuvo respuestas que iluminaron el ciclo del tiempo, pero evitó indagar en los secretos más profundos de la fortaleza. Esta elección demostró su madurez. Sabía que el conocimiento excesivo podía corromper. La reina, impresionada, cedió la estaca, reconociendo en Alina un espíritu digno de llevar su fuego. En el contexto más amplio de la mitología norteña, la reina del velo guardaba ecos de diosas primordiales. Los pueblos precristianos la adoraban en altares elevados sobre pilotes, estructuras que flotaban sobre las mareas para honrar su dominio sobre la vida y la muerte. Alina, al cruzar el umbral, participaba en un ritual antiguo, un paso hacia el inframundo simbólico. Sus heraldos galopaban como manifestaciones del día y la noche, recordatorios de que la reina comandaba no solo un lugar, sino el flujo mismo de la existencia. El poder de la historia radicaba en su universalidad. Alina no era una heroína excepcional por nacimiento, sino por elección. Cada decisión, compartir pan con el amuleto, inclinarse ante la reina, enterrar la estaca, construía su carácter. Los contadores posteriores analizarían esto como un mapa psicológico. Separación del nido, inmersión en lo siniestro, confrontación con arquetipos y regreso empoderado. Pero para Alina era vida real, un fuego interno que la impulsaba adelante. La dualidad de la reina del velo fascinaba a generaciones. Era devoradora y dadora, jueza y guía. Alina la recordaba volando en su carro de sombras, borrando rastros con niebla, un acto que simbolizaba su existencia liminal. No pertenecía al mundo mortal ni al divino por completo. Habitaba el velo entre ambos. Esta ambigüedad la convertía en un espejo. Reflejaba los miedos del observador, pero también sus potenciales. Alina emergió no como víctima, sino como soberana de su destino. A lo largo de los siglos, la historia evolucionó, pero su esencia permaneció. En sinfonías compuestas en salones lejanos, músicos capturaron el rugido del carro de la reina. En narrativas modernas, su fortaleza se reinventaba como máquinas vivientes en mundos digitales. Alina, o sus equivalentes, continuaba inspirando. Jóvenes que enfrentaban sus propios abismos, portando amuletos metafóricos de intuición. La reina desafiaba a todos a llamar a su puerta, a abrazar la transformación. El viaje de Alina enseñaba que la verdadera sabiduría nacía en la oscuridad. Recordaba las noches en la fortaleza, donde el miedo inicial dio paso a la claridad. El amuleto, voz de su linaje, la había sostenido, pero fue su coraje el que completó la alquimia. Al final, enterrando la estaca, liberó el poder sin aferrarse a él, un acto de humildad que selló su iniciación. Esta parábola del alma perduraba porque invitaba a la acción. Cada listener, al oírla, sentía el llamado del acantilado. La reina del velo no ofrecía consuelo fácil, exigía valentía. Alina lo demostró, y en su renacimiento mostró el camino. La historia no terminaba con su partida. Continuaba en cada alma que osaba adentrarse en sus propios bosques internos. Si el viaje de Alina te ha conmovido, si sientes el eco de la reina en tu propio corazón, únete a esta exploración continua de mitos que iluminan el espíritu humano. Suscríbete para no perderte las próximas narrativas que desvelan verdades antiguas en formas nuevas. La fortaleza espera. ¿Cruzarás el umbral?